Buen día a todos. Vamos a seguir esta mañana con el estudio en Mateo. Estamos en el capítulo 8. Así que si pueden abrir ahí. Mientras van abriendo, les quiero poner en el contexto de lo que vamos a estar estudiando hoy. La semana pasada terminamos con el Sermón del Monte, pero aún hay muchísimo más que Mateo quiere decir en cuanto a Jesús. Porque el Sermón del Monte, para Mateo, representó las credenciales de Cristo como Rey en su enseñanza. Desde el comienzo del libro, Mateo nos viene mostrando esta realidad. Jesús es el Mesías prometido, tanto en su genealogía como después en la forma en la que Dios protege a Jesús y estos magos que afirman la identidad de Cristo, cómo comienza su ministerio, la voz del cielo. Todo lo que Mateo nos contó hasta ahora giró alrededor de un mismo tema. Y es que Mateo quiere que creamos que Jesús es ese Mesías y creyendo tengamos los beneficios de disfrutar de su reino, porque el reino de Cristo no fue cancelado. El reino de Cristo ya fue inaugurado. El reino de Cristo es para todos los que creen en Él como el Rey y viven hoy bajo su gobierno. Pero es mucho más. El reino de Cristo también anticipa el día futuro en el que Él va a volver y todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se va a cumplir para Israel y para este mundo. Y Mateo quiere demostrar esto para que la iglesia tenga confianza en la misión que recibió y para que el mundo escuche el mensaje de quién es Jesús. Entonces, Mateo terminó de contarnos cómo era la enseñanza de Cristo para mostrar que su enseñanza no era como cualquier maestro de su época ni de ningún tiempo. Su enseñanza es única. Las multitudes lo reconocieron, ¿no? Ahí al final, la semana pasada, leíamos que se asombraban y reconocían que había una autoridad en las palabras de Jesús que nunca habían escuchado. No le hablaba como los escribas, Jesús le hablaba con autoridad. Y sí, él tenía autoridad porque él es el Rey hablando. Él tiene autoridad porque su mensaje no se apoya en la autoridad humana, sino que viene de la fuente divina. Él está hablando las palabras de Dios. Tiene autoridad porque su vida lo respalda, porque las señales que él ha hecho lo respaldan. Así que después de hablar de la autoridad que Jesús tenía en su enseñanza, ahora Mateo va a cambiar de tema y en el capítulo 8 y 9 vamos a ver la autoridad que Jesús tiene en sus hechos. Porque una cosa es hablar y decir grandes cosas, pero hay que ver si los hechos demuestran que esto es así. Y Jesús, sin duda, fue el hombre que predicó como ningún otro hombre predicó jamás. Sus palabras no tienen igual. Pero no son solo las palabras de Jesús las que nosotros seguimos. No seguimos solo a un gran orador con grandes ideas, sino que las obras de Cristo son obras que ningún otro hombre en la historia del mundo jamás hizo. La gente puede tratar de desacreditar a Jesús y hacerlo pasar como un gran hombre, pero Mateo nos va a demostrar de que Jesús es mucho más que esto. Porque sus señales no son las que un gran hombre podría hacer. Lo que él hizo, solo Dios hombre puede hacer. Entonces, esto es el tema de la próxima sección. Estos dos capítulos están armados por Mateo para que vos veas esa verdad. Que vos veas que las señales que Jesús hizo son las señales que anticipaban la venida del Mesías, el Salvador, el que iba a restaurar toda la creación. Por eso Mateo elige 9 milagros de Jesús y los pone en esta sección. Claro que Jesús hizo muchísimos más. Ya antes de subir a la montaña, él estaba haciendo muchos milagros y mucha multitud venía para verlo por todo lo que él hizo. Entonces, Jesús hizo muchos milagros más.
Pero Mateo eligió estos 9 y los acomodó en un orden específico para que vos puedas ver la autoridad que Jesús tiene sobre la enfermedad, sobre el mundo físico y material y aún sobre el mundo espiritual. Jesús es rey. Él domina sobre todo. Su autoridad no tiene comparación con nadie que ha caminado sobre la faz de esta tierra. Así que estos 9 milagros se pueden dividir en 3 grupitos de 3. Jesús va a dar 3 primero y después va a hacer una pausa y va a hablar acerca de qué significa seguirlo a Él. Va a hablar acerca del discipulado. Después va a hacer otros 3, va a hacer una segunda pausa con el mismo tema y va a darnos los últimos 3. Y de esta manera Mateo nos va a buscar demostrar que Jesús es el Mesías a través de sus hechos, de sus acciones. Israel sabía que el Mesías iba a estar marcado, su vida y su ministerio, por señales. En el Antiguo Testamento, les leo un par de textos del libro de Isaías. Isaías 29, 18 dice así: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes creerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Después, más adelante en Isaías 35, 5 al 6, hay un texto similar. Y en Isaías 61, 1, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El Mesías iba a venir no solamente como un general victorioso, sino como un rey compasivo, que iba a estar cerca de la gente en el nivel de sus necesidades más básicas y más simples. Iba a mostrar no solamente la compasión, sino el poder para restaurar lo que el pecado había destruido en la vida del pueblo. Entonces, cuando Mateo empieza a contarnos lo que Jesús hizo durante ese tiempo, no lo cuenta solo porque se acordó de esto y quiere decirlo. Él es muy intencional. Él quiere que vos veas que Jesús es el cumplimiento de esas profecías. Después de que terminemos estos 9 milagros, no va a haber ninguna duda de que Jesús es el Mesías prometido. Pero vas a notar algo. Vas a ver que Israel, en vez de ver esos milagros y decir, Él es el Salvador, sigámoslo, más bien va a rechazar a Cristo. Y va a decir que Jesús hizo esos milagros por un poder demoníaco. Y van a oponerse a Jesús. Y vos decís, ¿y qué falló? Porque las señales están. Y acá hay un principio importante. Ninguna cantidad de milagros ni de señales tienen el poder para cambiar el corazón de un hombre que está cegado por el pecado y por Satanás. Aunque el mundo de ese tiempo vio todos estos milagros y corroboró esto es obra de Dios, eso no fue suficiente para traer arrepentimiento y fe. Porque para que haya arrepentimiento y fe, lo que tiene que haber es una obra de Dios por el Espíritu Santo que traiga convicción y que haga que esta persona vea. Entonces, aún esta mañana vamos a estudiar estos pasajes y vamos a ver, Jesús es el Mesías, pero no pretendo convencerte de que Jesús es el Mesías, porque eso es solo algo que Dios puede hacer en el corazón. Pero las evidencias están. Y esto lo que va a hacer es que no quede ninguna excusa, porque las señales se hicieron. Con estas palabras Jesús también va a confrontar a las multitudes más adelante, diciendo, bueno, si no me quieren creer, créanle a las señales que hice. Y al final del día no va a haber excusa porque estaban ahí frente a frente con no solamente el mensaje de Jesús, sino el testimonio de esos milagros
que respaldaron que Jesús es el Mesías. Hoy vamos a estudiar el primero de estos milagros y vamos a ver la historia de un hombre leproso. Y en solo 4 versículos, con pocos detalles, se nos va a contar una historia muy poderosa. Porque se nos va a presentar a un hombre que, viviendo en una condición de total desesperación, sin ninguna chance de poder librarse del trágico final de una muerte segura. Un hombre desterrado socialmente, viviendo en soledad y en agonía, este hombre va a tener la audacia de venir a Cristo y de clamar a Cristo. Y en un acto de fe precioso, Jesús va a responder y va a dar la salvación a este hombre, que para el mundo era lo vil, lo más bajo y contaminado que podía haber. Jesús lo va a tocar, lo va a limpiar, lo va a salvar y va a mostrar en este hombre no solamente el poder que él tiene como el Mesías para salvar, sino que él va a mostrar el deseo que él tiene como Mesías de salvar. Esta historia me parece muy apropiada también en cómo viene el hilo de lo que venimos estudiando en Mateo, porque si ustedes se acuerdan, el Sermón del Monte termina con Jesús advirtiendo de cuántos se van a perder y mostrando, ¿se acuerdan de que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no vamos a entrar en el reino? Y la puerta es angosta y estrecha, y entonces en tu corazón estás pensando, ¿y quién se va a salvar? Y decíamos, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y pensás, y eso entonces ya no es para mí. Pero esta historia viene justo después del Sermón del Monte para mostrarte que es verdad, la puerta es angosta, el camino es difícil, pero el Salvador es capaz de salvar y tiene el deseo de salvar, tiene la disposición de hacerlo. Y Él jamás va a echar afuera a ningún alma, sin importar lo perdida que esté, lo bajo que haya caído, lo esclava de sus pecados que sea. Ningún alma que venga a Él con una actitud de sujeción a Él y buscando misericordia a Él, Él no va a echarla a ninguna, sino que la va a salvar, tal como lo hizo con ese leproso. Entonces hay una transición acá y el título que puse al mensaje de hoy es Un rey poderoso y dispuesto a salvar. Un rey poderoso y dispuesto a salvar. Así que vamos a leer estos 4 versículos y después vamos a estudiarlos juntos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Un rey poderoso y dispuesto a salvar. Notás que el versículo 1 es una especie de introducción a esta sección que nos pone en el contexto, y nosotros venimos estudiando, así que sabemos muy bien el contexto. Jesús había estado en ese monte y terminó la predicación. Lo que va a decirnos Mateo ahora es que lo que va a pasar ahora ya no pasó en el monte, pasó después de lo del monte. Ahora, tenés que saber de que Mateo es el único que narra este milagro como primera acción de Jesús después de bajar del monte. Lo que parece es que Mateo no está tan interesado en darnos un orden cronológico de eventos, sino más bien en mostrarnos temáticamente, con temas, su evangelio. Entonces, probablemente
la curación de este leproso no pasó en el mismo día o en el mismo contexto, en el mismo trasfondo. Pero es el primero que nos quiere mostrar Mateo por cómo él quiere contarnos del poder de Cristo. Así que lo que nos dice Mateo es que terminó el Sermón del Monte, bajaron y nos agrega algo más. Le seguía mucha gente. ¿Te acordás que cuando terminó el sermón, todos quedaron asombrados? Y una de las reflexiones que yo hacía la semana pasada era, no te confundas, no creas que porque la gente está asombrada de Jesús, creyeron en quién es Jesús. Porque este asombro fácilmente se puede convertir en rechazo si no hay fe verdadera. Y lo mismo tenés que tener en mente ahora. Se dice que hay mucha gente siguiendo a Jesús. Y esto fue algo característico en el ministerio de Cristo a través de todo su tiempo. Hubieron momentos donde él se quedó solo, pero muchos momentos hubieron en donde había mucha gente a su alrededor. Por ejemplo, leímos en el capítulo 4, versículo 25, que le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, cuando decís mucha gente, es mucha de verdad. Es algo fuera de lo común en su época. Es gente que está viajando días y días para llegar. Es gente que vive en otras provincias, en los bordes extremos fuera de Israel, del otro lado del Jordán. Toda esa gente está viniendo a Jesús. Jesús es una figura muy popular. Jesús nos va a demostrar al final que Él no está buscando la popularidad. Pero la gente está ahí. Está ahí por diferentes razones. La mayoría están ahí porque están asombrados. Ven a un hombre enseñar como nunca nadie enseñó. Ven a un hombre hacer milagros como nunca se hicieron. Entonces quieren estar ahí. Otros vienen porque tienen necesidades y buscan a Jesús para que les sane. Pero la multitud que está siguiendo a Jesús es una multitud de estas características. Cuando usa la palabra ahí, le seguía, no tenés que tomar esa palabra como el concepto bíblico de discipulado. Jesús ve a gente que le sigue, pero que no son verdaderos discípulos. El estar cerca, el escuchar la enseñanza de Jesús, no te convierte en un discípulo. De ser discípulo tiene que ver con otras demandas que Jesús va a poner. Pero esta es la multitud de gente que está asombrada, que está queriendo de alguna manera una relación, una influencia con Jesús. Después de darnos esa introducción, ahora sí empieza la historia del leproso. Podríamos dividir la historia en 3 partes. La primera nos va a mostrar al leproso y va a poner la cámara sobre él, enfocando y escuchando sus palabras y entendiendo a este hombre. La segunda, gira la cámara y ahora vamos a ver a Jesús y cómo Jesús responde al leproso. Y la tercera parte tiene que ver con un encargo que Jesús le da a este leproso después de haberle sanado. 3 partes vamos a dividir. Y yo lo titulé a cada punto siguiendo esta idea de un rey poderoso dispuesto a salvar. En primer lugar, vas a ver que el Señor recibirá a cualquiera que venga a Él en fe. Ese es el primer principio que vos vas a ver en esta historia. Este rey poderoso que está dispuesto a salvar, lo ves acá. El Señor recibirá a cualquiera que venga a Él en fe. Y así comienza el versículo 2. Y he aquí vino un leproso. Va a llegar este hombre y podríamos ver la llegada de este hombre también siguiendo un orden en que Mateo nos va describiendo la escena. Fíjate cómo este hombre llega en desesperación y necesidad. Dice, y he aquí vino un leproso. La expresión aquí es muy común, Mateo la usa muy seguido y la usa para llamar la atención hacia algo. Para subrayar, para levantar el tono de la narrativa. Es como una invitación a asombrarte. Mirá lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que va a llegar este hombre leproso. Para nosotros hoy,
es difícil hacernos la imagen de lo que implica el leproso para esa época. Muchos de los que están acá estuvieron en la serie de El Pentateuco y ¿se acuerdan que hubo una predicación por allá atrás, hace ya varios años? Estaba en el libro de Levítico, hoy vamos a hacer unas reflexiones donde hablamos de la lepra como una imagen que la Biblia usa para ver el pecado. Y vimos 2 capítulos de Levítico en donde se desarrolla este cuadro. Y ahí hablamos bastante de la lepra. Entonces tal vez ya tenés algunas imágenes, ideas en tu mente. Déjenme repasar para todos los demás a qué se refiere esta enfermedad. La enfermedad de la lepra es sin duda la enfermedad más temida en las culturas orientales en el mundo antiguo. Muchos creen que tuvo su origen en Egipto, esta enfermedad. Y es difícil saber cómo se comportaba la lepra en aquel tiempo, porque las enfermedades cambian y hay diferentes comentaristas que nos hablan distinto de esta enfermedad. Pero hay cosas que se describen de esta palabra, de la lepra, que son idénticas a las que hoy pensaríamos en esta enfermedad moderna de la lepra. La lepra es una enfermedad que se percibe primero en la piel, con manchas rojas que no producen dolor, apenas las notás, pero empiezan a crecer. Lo característico de la lepra es que la lepra no es una enfermedad de la piel. Es una enfermedad que afecta a los tejidos de una forma mucho más profunda. Si bien se ve como algo superficial, es algo que está afectando muy profundamente el cuerpo. Y entonces una de las características es que la lepra ataca el sistema nervioso y hace que se pierda la sensibilidad del cuerpo. Y a medida que avanza esta enfermedad, la persona que la tiene no siente dolor por esa enfermedad, pero su cuerpo literalmente se empieza a corromper, viva la persona. Y si bien sigue normalmente sus actividades, sus tejidos se van deteriorando a tal punto que internamente los huesos, la carne, se deteriora hasta que la persona empieza a perder parte de sus miembros. Y ni siquiera nota cuando esto pasa. Ni siquiera nota, ¿no es cierto?, que estaba trabajando y se le cayó un dedo. Y después un dedo, la mano, el brazo. Porque todo su cuerpo está corrompiéndose internamente. En el mundo antiguo no había ninguna cura para la lepra. Y cuando esto comenzaba, entonces las culturas fueron tomando medidas para evitar que esto se desparrame, porque no había ningún tratamiento y ninguna forma. Afectaba a cualquier persona en cualquier clase social y terminaba con la vida de esta persona. En nuestro tiempo sigue existiendo la lepra, pero hoy hay muchos tratamientos que hacen que se pueda seguir viviendo una vida normal con esta enfermedad. Entonces, hoy ha perdido la lepra esa imagen tan tenebrosa o amenazante de lo que podrías pasar. El problema de la lepra no era solamente lo horrible que pasaba con tu cuerpo. Había otro lado de la lepra y era cómo afectaba la vida social de una persona. Porque así como nos pasó en el COVID, que al principio no se sabía qué tan grave era, y entonces que una persona tenga COVID, la única forma era aislarla, esa persona, y pasaba a ser un enemigo público. Y a nadie le importaba qué pasaba con esa persona, porque el problema más grave no era que esa persona sufra y muera, el problema es que esa persona se lo pasa a todos los demás y todos muramos. Entonces la persona que se contagia queda aislada. Y todas las cosas que hemos escuchado ahí del COVID, de gente muriendo en soledad, es algo de las partes más trágicas y tristes de lo que pasaba. La lepra era esto, pero elevado a la máxima potencia.
Un historiador, un comentarista, Barclay, dice que no había ninguna enfermedad en el mundo antiguo que afectara más a una persona en su vida social que esta enfermedad. Y lo que hacía esta enfermedad no era entonces solamente afectar el cuerpo, sino afectar toda la vida de esta persona, que pasaba a estar marginada y aislada y sin posibilidad de ningún contacto con nadie de los que él amaba. En la vida de Israel como nación, Israel era un pueblo que era tratado por Dios como un pueblo santo. Eso implicaba que había que cuidar la vida de la nación y que cualquiera de las formas en las que Israel podría contaminarse iban a ser puestas a un lado. Por varias razones, personas eran sacadas fuera. ¿Se acuerdan cuando pasamos por Levítico? Esta frase, fuera del campamento, se quedó en nuestra iglesia. Porque había muchas razones por las que personas eran expulsadas, sacadas del campamento. ¿Por qué eran sacadas del campamento estas personas? No solamente por el contagio. Para Israel era más que eso. Este pueblo fue salvado por Dios para ser un pueblo santo, un testimonio a las naciones, y el hecho de que Dios camine en este pueblo hace que las normas sanitarias y las normas espirituales de este pueblo sean sumamente estrictas. Nadie puede entrar a la vida del pueblo con ciertas condiciones. Entonces, una persona con lepra quedaba aislada de todas esas funciones. Él no podía ir al templo, él no podía ir a una sinagoga, él no podía escuchar a un maestro. Él quedaba aislado de toda la vida espiritual de esa nación y puesto al margen, ahora iba a pasar el resto de su vida como un desterrado. Levítico 13 y 14 nos describen una serie de leyes que Dios le dio a Israel de cómo tratar a los leprosos. Estas leyes tenían que ver con este principio de cómo cuidar la santidad de la nación de Israel. Y parte de cuidar la santidad era cuidar la entrada de estas enfermedades. Y ahora voy a explicar algo más de eso. Pero ahí en el versículo, capítulo 13, Levítico 13, 45, mira estas directivas. ¿Qué pasaba con el leproso? Dice, y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Te imaginas? Toda su vida, él tenía que estar pendiente de que nadie se le acerque. Y cada vez que alguien se acercaba a 5 o 6 metros, él tenía que empezar a gritar, inmundo, inmundo, para que la persona salga corriendo. Y las leyes decían que si había viento, mucho más era la distancia en la que tenían que estar gritando ellos. Esta era la ley para la nación. Yo les explicaba que la lepra en las escrituras es tomada como una imagen, un cuadro de lo que es el pecado en la vida del ser humano. Y hay muchos puntos de comparación en donde vos podés ver por qué se eligió esta enfermedad. Por ejemplo, vos sabés, recién te explicaba de la lepra, que igual el pecado se ve como algo superficial, pero no es solamente una cuestión de comportamiento el pecado, ¿no? La corrupción del alma llega hasta la esencia misma de la persona. Y una persona puede sentirse bastante bien y solamente ver algunas manchas en su vida, pero en realidad está enferma de una enfermedad que corrompe todo su ser. Así es el pecado. El pecado genera insensibilidad hacia la realidad misma de que te estás corrompiendo y que todo va a terminar deshecho. El pecado es incurable, igual que la lepra. No hay ninguna medicina en el mundo antiguo, no había ninguna medicina que podría de ninguna manera librar a esta persona. Y así es el pecado. El pecado me aleja de Dios, me aleja del pueblo de Dios, me hace un extraño a todos los beneficios que tienen todos los que viven para Dios, en comunión con Dios.
El pecado corrompe y destruye completamente. El pecado es contagioso, afecta a otras personas. Entonces, esto es la imagen que se está presentando acá. El que llega a Jesús es un leproso. Ese es el cuadro que tenés que ver. Es más, en Lucas, este es el único milagro de estas características que se nombra en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, vamos a ir haciendo algunas referencias. En Lucas capítulo 5 aparece esta misma historia y Lucas agrega este detalle. Dice que este hombre estaba lleno de lepra. Lucas es médico y él puede diagnosticar mejor la situación. Él no es solo un leproso, él está lleno de lepra, mostrando el estado en el que este hombre está. Ahora, estábamos hablando que Mateo nos va a mostrar a un rey poderoso que está dispuesto a salvar y a librar. Y la primera historia que nos va a mostrar es este hombre. No hay esperanza para un hombre así. No se ha escuchado de nadie que se haya sanado jamás de esta lepra, más que, bueno, jamás no. 1000 años atrás, hay solamente 2 instancias en donde podemos recordar leprosos. Era María, ahí en el tiempo de la peregrinación, y Naamán. ¿Se acuerdan de este hombre que se lavó en el río y quedó limpio de la lepra? Entonces, bueno, este hombre leproso no conocía a nadie que podría limpiar. Esta gente estaba condenada, estaba rumbo a su muerte segura. Pero este hombre, se va a decir en este versículo, he aquí, vino un leproso. Te tiene que sorprender esa expresión porque yo te conté que los leprosos no pueden estar cerca de nadie. Este hombre está violando la ley en este sentido. Él se está acercando. Él viene hacia Jesús esperando algo que es imposible. Y todo esto lo que señala es la clase de fe que hay en este hombre al venir. ¿Por qué un leproso vendría a Jesús? En sus palabras vamos a anotarlo. Pero uno tal vez puede imaginar que este leproso tal vez habría escuchado de lo que Jesús hacía y de las grandes señales que él había hecho. Y en su alma él supo que Jesús era capaz de hacer lo que ningún hombre puede hacer. Él vio a Cristo como nadie lo estaba viendo y él entendió Cristo es quien dice ser. Tal vez escuchó alguna de las enseñanzas de Jesús y él pensó, si alguien me puede ayudar es él. Jesús es el que dijo, acá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abre. Así que este hombre va a hacer lo que Jesús no le invitó a hacer, pero él va a tener la valentía de ir y hacerlo. Él piensa, Jesús no me va a poner a un lado, él me puede salvar. Entonces él vino en esa condición desesperante. Él vino también, ves, con una actitud reverente, porque dice que vino este hombre leproso y se postró ante él diciendo, Señor. El hecho de que él se postrara, claro, muchas veces se postran personas en una actitud de reverencia. Pero lo que yo entiendo es que este hombre está viendo en Jesús no solamente a alguien a quien él tiene que mostrar respeto. Él está viendo en Jesús a alguien que es digno de adoración. La palabra postrar, o acá, está relacionada con un acto de adoración. Mateo varias veces nos cuenta cómo gente vino y se postró delante de Cristo. Y cuando lo muestra, él está viendo que esta gente está reconociendo algo en Jesús,
algo de su carácter. Lo ves, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando se habla de los magos que llegan, que postrándose le adoraron y le ofrecieron sus tesoros. En el capítulo 14, versículo 33, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y es la misma palabra acá, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Después en el 15:25, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Se postra delante del Señor. Después, al final, en el capítulo 28, las mujeres que lo ven a Jesús resucitado se postran delante de Jesús. Los discípulos que lo ven a Jesús en el monte justo antes de recibir la gran comisión, se postran y lo adoran a Jesús. Y esto podría pasar desapercibido, pero no si sos un judío. Porque los judíos sabían que un judío solo se postra delante de Dios. Estaba prohibido hacerlo frente a cualquier otra persona. Ahí en Mateo 4 Jesús mismo dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Dios se puede adorar. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo, bueno, inclínate y yo te doy todo? Y Jesús dice, no, solo a Dios nos inclinamos. Entonces, lo que esta gente está haciendo y Jesús recibiendo ese acto de adoración a Él, es un testimonio de la deidad de Cristo. Aún más adelante en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ni siquiera los ángeles aceptan que personas se inclinen delante de ellos. Adora a Dios, dicen los ángeles. Entonces, este leproso inclinado delante de Jesús es un hombre que no viene a Cristo a demandar de Cristo un milagro para él. Él viene a Cristo con una actitud reverente, reconociendo quién es Cristo e inclinándose delante de Él con el uso de esta palabra, Señor, Señor. Ahora el foco está puesto sobre este leproso y estamos viendo con qué actitud Él le está viniendo a Cristo. Cristo va a recibir a este hombre, lo vamos a ver más adelante, le va a salvar completamente, pero tenéis que entender que las personas que son salvadas por Cristo son personas que vienen a Cristo, aún en su miseria más profunda, confiando que Él puede hacerlo. Vienen a Cristo con una reverencia en su corazón, reconociendo quién es Jesús. Y en su alma, pensando en Él como Señor. En tercer lugar, ves que Él viene con confianza. Y estas son las palabras del leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo que estas palabras demuestran es que este hombre no tenía ninguna duda de la capacidad y el poder que Jesús tenía para hacer esto que humanamente es imposible. Él le está reconociendo como Dios, él le está reconociendo como el Mesías prometido, el sanador de la nación, y entonces él lo está afirmando, yo sé que vos podés esto. Tú puedes hacerlo. Fíjate que él no le dijo, yo creo que puedes limpiarme. Él no deja ningún margen de ninguna clase de dudas de que esto es así, esto es un hecho. Esto es verdad. Tú puedes limpiarme. Ahora, va a decir después, esa expresión, si quieres puedes limpiarme. Y está mostrando esto. El poder está. La única limitante para este poder es la voluntad. Es que Él quiere hacerlo. Pero si Él quiere hacerlo, Él puede hacer todo lo que quiere hacer. Esta verdad es solo verdad del único Dios verdadero. Solamente el Creador puede hacer lo que quiere. No tiene ninguna restricción, sino que el solamente desearlo es hacerlo. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en cómo Dios creó el universo. De repente en el universo no existe la luz. Y Dios dice, luz. Y es la luz. Con el solo hecho que Dios quiera, es hecho. No le requiere ningún esfuerzo o dificultad. Él es el Dios todopoderoso. Si quieres lo haces, querer es hacer.
Muchos pasajes hablan así de Dios, ¿no? El Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, cuando vos escuchás al leproso decir, si quieres puedes, sabés que Él se inclinó para adorar no solamente como un acto de reverencia a un hombre importante, sino que Él está pensando, Él es Dios. Todo lo que Él quiere hace. Es solamente cuestión de que Él lo quiera. Entonces Él está totalmente convencido de que Jesús es poderoso. Pero hay una parte que Él no está seguro. Y es esa palabra, si quieres. Es esa condición. Es la única condicional. Y uno podría pensar, tal vez este leproso no conocía suficiente a Jesús como para entender el carácter de Jesús y poder estar seguro de que Él iba a querer hacerlo. Entonces deja esa puerta abierta. Pero fíjate este hecho, uno de los comentaristas que estaba leyendo señalaba esto. Cuando este hombre viene y le dice, si quieres puedes limpiarme, él no lo pone en duda. Si ese hombre se hubiese ido ese día sin ser limpiado por el Señor, aún así él sabía que si quería lo podía hacer. Eso no ponía en duda el carácter de Cristo, quién era Cristo. Y a la vez, lo que estaba haciendo si quieres puedes, es doblar su voluntad a la de Cristo y decir a Cristo, Cristo, tú no solamente eres capaz, tú eres también soberano. Y tú haces lo que quieres. Y tú puedes sanarme o no sanarme. Y yo no tengo ningún derecho de reclamártelo. No vengo con prepotencia a presionarte, lo que vengo es inclinarme delante de ti y reconocer que eres totalmente libre de hacer lo que quieras hacer. Si quieres, puedes sanarme. Y esta es la actitud de una persona que muestra fe, tal como la Biblia lo describe. Una persona que está ejercitando fe verdadera en Cristo es un elemento que Jesús va a estar señalando en estos milagros que vamos a estar viendo. Una persona que está ejercitando fe verdadera está mostrando estas marcas. Es un hombre que ve lo imposible del rescate, pero confía en la capacidad de Dios de hacer lo que humanamente es imposible, pero se inclina a este Dios, dándole a este Dios ese lugar de soberano. Es su decisión. Yo no puedo reclamarlo. Sería un acto libre de su voluntad que Él muestre la gracia que yo tan desesperadamente necesito. Esta es la actitud de la fe salvadora. Esto es lo que este leproso está manifestando acá. Entonces, ahora va a haber un cambio de foco con la cámara. Vimos, el Señor recibirá a cualquiera que venga a Él en fe. En segundo lugar, el Señor desea limpiar a todos los que pidan su favor con fe. El Señor desea limpiar a todos los que pidan su favor con fe. ¿Qué va a hacer Cristo delante de esta petición? Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Después dijo, quiero. Después dijo, sé limpio. Y quedó limpio. Fíjate estos 4 elementos. Primero, el Señor tocó al leproso. Él extiende la mano y le toca. En Marcos, en esta historia, Marcos cuando cuenta esta historia, usa algunos detalles que Mateo no menciona. Te leo ahí en Marcos 1:41. Dice así, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Un detalle que Mateo no agrega es esto que había en el corazón de Jesús. Pero no hace falta ponerlo, porque vos notás en ese toque esta actitud de Jesús. Porque la verdad es que Jesús no tenía que tocar a este hombre para sanarlo. Él podría haber simplemente dicho las palabras y este hombre hubiese quedado limpio inmediatamente.
pero no lo hizo. Él extendió su mano y tocó al hombre. Ahora, esto debe haber asombrado a este hombre leproso. Él no esperaba para nada que esto pase. Él esperaba que si Cristo quería le sane, pero que extienda su mano y lo toque a él que no había tocado a nadie en mucho tiempo. ¿Por qué Jesús le tocaría? No se va a contaminar Jesús, no está prohibido por la ley. Claro, la ley prohibía que nadie toque lo inmundo. ¿Por qué? Porque cuando vos tocas lo inmundo, te contaminás de la inmundicia. Ahora, cuando Cristo va a tocar a esta persona, Él no está en riesgo de contaminarse en lo absoluto, porque cuando Cristo toca a una persona, Él no se contamina, sino que Él va a limpiar a esa persona instantáneamente con su toque. Pero este hombre, estando ahí frente a Cristo, va a sorprenderse de la misericordia de Cristo. Su mano extendida tocando a este hombre. No solamente le toca, sino que el Señor va a decir estas palabras. ¡Qué palabra tan preciosa! En este contexto sumamente valiosa. Quiero. Este hombre que vino a Jesús no tenía duda, Dios es mi única esperanza. Pero ¿será que en Dios está la intención de salvarme? Y mucha gente ve a un Dios desfigurado, a un Dios distante, a un Dios indiferente, a un Dios implacable. Y acá Mateo nos está presentando a un Dios compasivo que quiere salvar. No solamente puede salvar, Él quiere hacerlo. Y esto es lo que hace la diferencia entre la muerte y la vida, entre la perdición y la salvación. No está en el leproso, está en la disposición de Dios a hacer algo por ese leproso. Ese quiero en este leproso marcó la diferencia entre esa vida de enfermedad y muerte segura con la sanidad completa. En la vida espiritual, este quiero de Dios frente al alma que está corrompida y que viene a Él con un corazón quebrantado diciendo: no soy digno de tu misericordia. Yo merezco el tormento eterno, estoy perdido en mi pecado. Sé que tú puedes salvar, pero querría salvarme. Esa palabra quiero, hace la diferencia entre el tormento eterno y el gozo eterno con el Señor. Y ese es el gran tesoro del Evangelio. Dios quiere salvar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ama, Él busca, Él extiende sus manos, Él quiere. Y acá tenés a Jesús diciendo estas palabras: quiero. Con estas palabras, lo que Jesús está haciendo es confirmar lo que el leproso dijo: puedo. Tú puedes, le dijo el leproso. Y Jesús: tú puedes si quieres. Y Jesús dijo: quiero. O sea, está confirmando: puedo. Y está agregando esto que el leproso no estaba seguro: quiero hacerlo. El tercer elemento de la respuesta de Cristo, vamos a ver una orden que Jesús va a dar. El Señor va a ordenar la sanidad de este leproso. Con esta palabra, sé limpio. Sé limpio. Jesús, dijimos, tiene autoridad. ¿Cuánta autoridad? Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Mateo nos está mostrando acá la autoridad que Él tiene sobre la enfermedad. Él tiene una autoridad sobre la enfermedad que ningún otro ser humano tiene. Y por eso Él puede hablar estas palabras en forma de orden. Él no está intimidando o presionando o sugiriendo, Él está ordenando que se haga. Esta es la forma en la que Jesús muchas veces va a responder a situaciones así, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en Marcos 5, 41,
Jesús va a estar a solas con una niña que acaba de morir y él le va a decir, niña, a ti te digo, levántate. Darle una orden a un muerto. Pero esa es la autoridad de Cristo. La orden que él está dando tiene tal poder y tan autoridad que ni ese muerto puede evitar reaccionar y responder al mensaje, levántate. Y esa niña se levanta. Ahí en Marcos 7, 32 al 35, a Jesús le traen un hombre sordo y tartamudo. Y entonces Jesús, después de escupir en tierra, de tocar su lengua, levanta los ojos y le dice, efata, es decir, sé abierto. Una orden. Se abre su boca. En Marcos 7, 14, un joven que también le estaban llevando en un féretro, Jesús detiene el féretro y le habla al joven, a ti te digo, joven, levántate. Juan 11, 43, Lázaro está dentro de la tumba y Jesús va a decir, Lázaro, ven fuera. Y del medio de esa tumba se obedece la orden. Jesús tiene autoridad. Y ahora le dice a este hombre, sé limpio. Ahora es interesante la forma como se lo dice, ¿no? Porque es una orden, pero es una orden que está en forma pasiva. O sea, no es él el que tiene que hacer nada, sobre él va a ser hecho, pero se dice en forma de orden. Los pasivos imperativos te ponen en este dilema en las Escrituras. Y lo que demuestran estos pasivos imperativos son la dependencia completa del hombre en el obrar de Dios. Y entonces este hombre recibe una orden, pero es Dios el que lo está haciendo en él. La orden es, sé limpio. Y el resultado, el Señor va a producir sanidad al leproso. Él tiene el poder, tiene el deseo de hacerlo. Así que Mateo cuenta, y al instante su lepra desapareció. Marcos insiste y pone como más énfasis en este hecho de que fue inmediata la sanidad. Marcos dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Así que hubo hablado, al instante, como que Marcos quiere resaltarte eso. Tenés que darte cuenta, esto pasó inmediatamente. Y te lo pone de esta manera para que vos puedas ver cómo es la naturaleza de un verdadero milagro. ¿Cómo se ve el poder de Dios? Lo que pasó con ese leproso hace que todos los falsos milagreros de nuestro tiempo queden en la lona, tendidos, ¿no es cierto?, derrotados por una manifestación de poder verdadero. El poder verdadero de Cristo se ve en el hecho de que esta sanación va a suceder de manera inmediata. Va a suceder de manera permanente. No es gradual, no es temporal, y muestra este poder de librar aún a esta enfermedad de la que nadie jamás había salido en sus tiempos, por 1000 años. Los falsos milagreros de nuestro tiempo se evidencian en el hecho de que si realmente tendrían poder para sanar, ellos tendrían que ir a los hospitales, ir a cualquier camilla y sanar a cualquier persona de cualquier situación de forma completa y permanente. Esa es la razón por la cual yo no creo que nadie en el planeta Tierra hoy tenga el poder de hacer los milagros que Cristo hacía. Porque nada de esto sucede. Cuando vos mirás la clase de milagros que Jesús hacía, no se parecen en nada a lo que hoy en día se pretende como milagros. Y ahí está Jesús frente a este leproso. Y él toca a este leproso y mientras lo va tocando está diciendo estas palabras, quiero, sé limpio, ¡pum! Inmediatamente, todo su cuerpo restaurado.
Entonces vimos un rey poderoso y dispuesto a salvar. Estudiamos, el Señor recibirá a cualquiera que venga a Él en fe. En segundo lugar, el Señor desea limpiar a todos los que pidan su favor con fe. Y en tercer lugar, el Señor no busca popularidad. El Señor no busca popularidad, sino que respondamos con verdadera fe. El Señor no busca popularidad, sino que respondamos con verdadera fe. Lo que pasa en el versículo 4 tal vez es un poco extraño. No nos esperábamos que Jesús vaya a decir esto. De repente, por primera vez en 1000 años, alguien se sana de la lepra. Y este es el momento para decir, bueno, salí, contáselo a todos. ¿Quién te salvó? Y que vengan todos a mí. Yo les quiero salvar también a ellos. Y en ocasiones Jesús le dijo a personas, andá y contá las grandes cosas que hizo Dios con vos. Andá a tu casa y contá. Pero en este caso le dice otra cosa. Entonces Jesús le dijo, mira. Y esta palabrita mira es como, presta atención. Escúchame bien. Es muy importante lo que te voy a decir. Y le va a dar una orden. Mira, no lo digas a nadie. O literalmente, no le hables a nadie de este asunto. Está implícito. Esto es algo raro. De nuevo, porque uno esperaría que Jesús querría que todos sepan. Pero muchas veces Jesús hace esto. En el Mateo 9:30, los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. En Mateo 12:16 al 19, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien yo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. En Mateo 16:20, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. En Mateo 17, versículo 9, cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y Marcos 7:36, y les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero Marcos agrega un comentario. Mas cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y ahora vamos a hacer una mención sobre esto. Pero primero, ¿por qué Jesús no quiere que nadie sepa? Se han sugerido muchas cuestiones, pero en Marcos, en el pasaje paralelo de esta historia, creo que hay un indicio de por qué. En Marcos 1, en el versículo 45, se va a decir que este leproso no le obedeció a Jesús. Entonces, este hombre, con un celo mal enfocado, hizo algo que su corazón explotaba, ¿no? Y uno podría entender por qué lo hizo, pero él desobedeció al Señor. Y este celo mal enfocado trajo consecuencias. Mirá lo que dice Marcos 1:45, dice así, pero oído él, de este leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Al final, la divulgación de esta historia terminó obstaculizando el ministerio de Cristo. Y vos decís, ¿y de qué manera lo obstaculizó? Queremos que la gente lo escuche, pero tenés que entender algo del ministerio de Jesús. Jesús no estaba atrás de la popularidad. Él no quería ser celebrado por la gente y admirado por las multitudes. Él estaba atrás de la fe verdadera. Y él estaba viendo que la divulgación de estos hechos milagrosos iban a producir un ambiente que iban a apresurar algo que todavía tenía que esperar. Jesús iba a ser crucificado un día, pero todavía no es el momento. Entonces él necesita ese tiempo para seguir cumpliendo la misión que el Padre le dio, seguir enseñando,
seguir preparando a estos hombres. Entonces, él no quiere que vengan y le hagan rey por razones equivocadas. Él no quiere generar todo ese ambiente. Entonces, les encarga, no hablen. No lo hablen con nadie. Es más, ahí en Lucas 5 se dice que mucha gente venía todo el tiempo alrededor de Jesús y dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hoy en día, los predicadores parecen ir en una dirección totalmente opuesta a la del Señor. Porque mientras Jesús está buscando la fe genuina que va a traer verdadera conversión y va a hacer que personas participen realmente de su reino, hoy parece que los predicadores están tan ansiosos de juntar a las masas. Y vos ves a Jesús al revés, alejándose de la gente. Porque Él sabe que atrás de toda esa gente lo que tenés es multitudes de personas que están ahí por razones equivocadas, que no han rendido su voluntad a la de Cristo, solamente están entretenidas, solamente son invitadas a algo que les conviene, que les favorece y vienen ahí por sus propios intereses, no para seguir a Cristo y someterse a Él. Entonces, que ni se enteren, que no escuchen nada de esto, déjalos seguir en su camino. Vos sos a quien me interesa. Tu fe salvadora. La de otros, que de la misma manera van a escuchar y van a responder. Entonces no me hagas propaganda. No la necesito, no la quiero. Pero algo sí le va a decir Jesús que tiene que hacer este hombre. Si no, ve y muéstrate al sacerdote. Aunque no tenía que publicarlo, había alguien a quien sí tenía que ir y contarle. El sacerdote. En este tiempo los conocemos bien por el final de la historia, cuando a Jesús lo crucifican. ¿Se acuerdan que estaba Anás y Caifás? Del cual Caifás podríamos tomarlo como la figura central y eran los sumos sacerdotes que dirigían un sistema de sacrificios que estaba todo corrompido también. ¿Por qué Jesús lo mandaría a él? Ahora lo voy a explicar, pero tenés que saber algo del contexto. Cuando un hombre tenía lepra, los sacerdotes jugaban un papel clave en todo el proceso de evaluación, en la decisión que había que tomar de sacarlo del campamento y después en la decisión de reincorporarlo a la vida del pueblo. De alguna manera, los sacerdotes tomaban un rol como de médicos. No porque sanaban a la gente, pero ellos tenían que saber cómo diagnosticar estas enfermedades que tenían implicancias espirituales para la vida de Israel. Y ellos tenían que seguir la ley. Así que había instrucciones muy específicas que ellos tenían que aprender de cómo tratar esta situación. Entonces, por ejemplo, el sacerdote era la persona que empezaba a mirar las manchas y que notaba que estaban apareciendo y que él tenía que tomar la decisión, ¿es lepra o no es lepra? La Escritura le daba las pautas de cómo saberlo, para que no se aísle a una persona que no tenía lepra, pero sí cuidar a la que lo tenía. Entonces, había una serie de evaluaciones y si no estaba seguro lo ponía en cuarentena por 7 días. Ya la cuarentena viene de aquel tiempo. Lo ponía 7 días en cuarentena. Si no estaban seguros todavía, otros 7 días lo dejaba en cuarentena y después de 14 días la enfermedad salía a luz sí o sí. Y se tomaba una decisión, ¿lo dejamos o no? Una vez que se tomaba la decisión que salga, también había regulaciones de cómo aceptar de vuelta a un ex leproso para que entre en la vida de la nación. Entonces en Levítico 14, versículo 1 al 4, dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará, luego que se tomen para él, que se purifiquen 2 avecillas vivas, limpias,
y madera de cedro, grana e hisopo. Y ahí sigue una serie de acciones que tenían que tomar para restaurar a esta persona. Entonces se ofrecían sacrificios y toda una liturgia se hacía para representar cómo esta persona había sido librada de esa condición. Todos esos sacrificios pueden buscar el Levítico 13 y 14 ahí en YouTube y escucharlo, y tienen toda la descripción ahí. Entonces no hace falta explicarlo ahora. Pero lo interesante es esto. No hay ningún registro en toda la historia de la nación de Israel que alguna persona haya sido jamás limpiada de la lepra. Sin embargo, está una ley ahí que dice cómo tratar al que es limpiado de la lepra. Yo imagino a los sacerdotes generación tras generación memorizando y aprendiéndose todo esto y dice, ¿y esto para qué me va a servir? Nunca lo voy a usar. Y es verdad, por siglos nunca nadie lo usó. Vos te imaginás el asombro de estos sacerdotes el día que apareció este hombre y lo vieron llegar y ahí entró en pánico. ¿Qué es lo que había que hacer? Porque tendría que haber prestado más atención a la clase sacerdotal, ¿no?, de ese día, porque ni le presté atención. Nunca había pasado algo así. ¿Y por qué estaba esa ley ahí? Si nadie se limpia de lepra. Fíjate, aún en el versículo, vos notás en el español, dice, para el leproso cuando se limpiare. Técnicamente, cuando sea limpiado. O sea, ningún leproso se puede limpiar a sí mismo, pero ¿quién puede limpiar al leproso? Justamente, Jesús lo va a explicar en la próxima parte. Bueno, dice, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. O sea, hagan todo el rito. ¿Se acuerdan? Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Jesús no está en contra de la ley. La ley testifica de Cristo, ¿no? Entonces cumplan todo lo que dijo Moisés. Y eso que iban a cumplir se iba a convertir en testimonio a ellos. ¿Ves la misericordia y la gracia que Jesús muestra en esto? Él sana a un leproso, pero en su mente hay más que un leproso. Él va a usar la sanidad del leproso como un acto de gracia para que los líderes de la nación de Israel puedan ver de primera mano un testimonio de quién es Jesús. Un testimonio irrefutable, un hombre leproso que es sanado. Y cuando le preguntaran a ese leproso, ¿cómo pasó? Él le iba a contar, es Jesús. Él es poderoso, Él es capaz de hacerlo y quiere hacerlo. Y lo hizo. Y acá estoy limpio, completamente limpio. Mírenme, y Él lo iba a evaluar completamente y iba a tener que darle ese certificado y decir, este leproso está limpio. Y eso iba a ser un testimonio a ellos. La palabra testimonio tiene que ver con una verdad que está siendo expresada como si fuese un juez que está por dar un veredicto y se presenta el testigo y va a decir lo que vio. Bueno, en el juicio del corazón, estos hombres tienen ahora un testigo que les está diciendo, Jesús es quien dice ser. Él es el Salvador. Como dije al principio, el hecho de que haya testimonios no garantiza que las personas respondan ese testimonio. Porque la realidad es que las personas rechazan a Cristo no por falta de evidencia o falta de información, sino es por un problema del corazón. ¿Y cuál es el problema del corazón? Es exactamente el que representa este hombre leproso. El problema del corazón es que toda su alma está corrompida. Y no quieren arrepentirse, no quieren abandonar el pecado. Su corazón es esclavo de sus propios deseos. Entonces es una cuestión de rebeldía, no de falta de información. Pero el testimonio va a estar. Y ese testimonio va a servir para que algunos respondan en fe y salvación, como este hombre que fue a Cristo con esta actitud y que fue sanado.
Y muchos más podrían haberlo hecho en esa situación. Y va a servir también para condenar a los que tuvieron el testimonio y lo rechazaron. Nosotros sabemos que los sacerdotes en general rechazaron ese testimonio. Eso va a ser lo asombroso que Mateo va a presentar. Ahí en Juan 10:37 Jesús dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y el testimonio de Cristo trasciende hasta nuestro tiempo. Aún en este momento, lo que estamos hablando son hechos que testifican de quién es Jesús. Y frente a estos hechos se para toda la humanidad para decidir qué van a hacer con Jesús. ¿Van a creer? Él es Dios, Él es poderoso y Él está dispuesto para salvar, ¿o no? Entonces, ¿qué podemos sacar de esta historia? Como decía, todas estas historias están relacionadas con un mismo principio. Cada una de estas historias son un testimonio contundente de quién es Jesús, que van a respaldar su mensaje. Todo lo que leímos del Sermón del Monte lo dijo la persona que después lo demostró con sus hechos. Él no es solamente un hombre elocuente, un orador efectivo. Él demostró hacer lo que ningún hombre en el mundo puede hacer. Él sanó a este leproso. ¿Y cómo explicarías eso de otra manera? Más que es Dios y es su poder haciéndolo. Entonces, si es que Cristo es quien dice ser, nosotros debemos recibirle como el amo de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas, y venir a Él con la misma actitud con la que vino aquel leproso. En segundo lugar, lo que podemos ver es la compasión de Cristo, el carácter de Cristo. Esta historia resalta este hecho. Jesús no solamente puede, sino que Jesús también quiere hacerlo. Y de nuevo Jesús no va a echar fuera a nadie que venga a Él con este corazón humillado, reverente, confiado en Él, sino que va a hacer lo mismo que hizo con el leproso. Le va a sanar de su enfermedad, de su alma. Ahí en Mateo 11, 4 al 6, va a aparecer una historia donde Jesús recibe unos discípulos de Juan que le vienen a preguntar si es él o tienen que esperar a otro. Y estas son las palabras de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y cierra con estas palabras: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Frente a todo el testimonio, ahora este es el veredicto: súper felices los que cuando me ven no tropiezan con esta realidad, sino que la abrazan, la creen y responden a esta realidad, recibiendo a Cristo como el Salvador. Oramos para terminar. Padre, cantamos hace unos momentos: pecador, ven a Cristo Jesús. Y sé que ese es tu llamado también esta mañana a través de la predicación. Pecador, ven a Cristo Jesús. Él está dispuesto y Él puede salvarte. Señor, haz tú la obra en el corazón. Convence, trae la luz del Evangelio y permite que haya salvación a través de la predicación de esta verdad. Y Señor, que nuestros corazones también puedan ser afirmados, fortalecidos, al saber que aquel en quien hemos creído no es un palabrero, es Dios. Su evidencia está en los hechos irrefutables. Aún ahora, Señor, viendo a este hombre siendo sanado por su poder, gracias por la verdad que llegó a nuestras vidas un día
Ayúdanos a abrazarnos de Cristo cada día y mantener la actitud que este hombre tuvo hacia Cristo en nuestros corazones en cada momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.